explicar qué tiene que ver con el análisis de sitio. ¿Qué es el análisis de sitio particularmente? El análisis de sitio entrega las decisiones de diseño que debe tomar el arquitecto en relación a la relación que desea establecer con el lugar donde va a edificar. Y tiene que decidir si va a tomar en cuenta estos elementos o no. El análisis de sitios, chiquillos, es un estudio, es una investigación del entorno donde yo voy a construir mi proyecto arquitectónico. No es lo mismo, por ejemplo, construir un mall lejos de los centros que no tiene vías de acceso o que no tiene locomoción, a construir un mall al lado de la carretera donde tiene grandes avenidas de acceso y donde hay locomoción. Todas esas decisiones son a partir del análisis de sitio, que es un factor súper importante, chiquillos, porque cada objeto arquitectónico no es solo. Forma parte claramente de un conjunto de cosas que van a ir después en su acumulación constituyendo un territorio, constituyendo un lugar, constituyendo un espacio, constituyendo una ciudad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la arquitectura la definición de sitio comprende un terreno apto a la edificación. Aquí vamos a cuestionar un poco el tema, por ejemplo, del terreno apto, porque lo vamos a problematizar un poco más adelante con una de las preguntas que voy a hacer. Su topografía, su morfología, su orientación, el clima. No es lo mismo edificar en Punta Arenas que edificar en Atacama. El vecindario y el paisaje que lo rodea, elementos que lo caracterizan y que lo diferencian de otros sitios. Y claro, yo les acabo de mencionar accidentes naturales en el fondo que forman parte de las características de un sitio, pero también hay que considerar el factor social. Por ejemplo, en análisis de sitio también comprende a las personas, a la comunidad, a la ciudad en general, que establecen una relación determinada con el sitio. Porque importante, vuelvo a repetir, el sitio no es un aislamiento, un objeto arquitectónico no es solo, siempre forma parte de un conjunto. Entonces, por ejemplo, para hacer un análisis de sitio existen algunas preguntas guía. Si yo me quiero hacer preguntas, tengo un sitio definido. Por ejemplo, me dicen, dale, construye en el centro de San Bernardo. Para decir, ya, voy a hacer un análisis de sitio del centro de San Bernardo y las primeras preguntas guías que me voy a hacer en torno al entorno. Por ejemplo, ¿desde dónde llega el sitio? ¿Es parte de una retícula? Por ejemplo, las ciudades de Chile, por lo general, están estructuradas a partir de un modelo que es muy europeo, ustedes sabrán por el tema de la colonización, que son cuadrículas perfectas. Yo me acuerdo que al inicio de año vimos una foto aérea de Barcelona que es como una cuadrícula perfecta. Estas son formas de pensar una ciudad, de pensar un sitio. En Chile tenemos una gran ventaja con el tema de la cuadrícula porque me ayuda mucho a guiarme en las calles. Es muy difícil, chiquillos, perderse en Santiago porque nosotros tenemos dos grandes elementos naturales que nos sirven. La costa y la cordillera. Y la cordillera es el gran elemento natural que nos sirve para guiar. Por ejemplo, cuando uno da una dirección, oye, ¿cómo llego? Ya, de donde estáis, camina 3 cuadras hacia la cordillera. Hiperpunto de punto guía. Y después que caminé esas 2 cuadras, baja 3 cuadras al sur, etcétera, etcétera. Respecto al entorno, por ejemplo, ¿qué características tiene? ¿Qué vegetación tiene? ¿Qué actividades se desarrollan en el entorno? ¿Cómo la iluminación de noche y cómo la iluminación de día? ¿Cuál es el flujo peatonal? ¿Están, por ejemplo, las aceras bien hechas? ¿Cómo son los caminos? Etcétera, etcétera. Y ahí también quedan otras preguntas guías que les sirven como para direccionar su análisis de sitio respecto al entorno. Por ejemplo, cuando yo me quiero hacer preguntas de análisis de sitio respecto a la ocupación. Por ejemplo, ¿en qué parte del lugar del que yo estoy investigando se encuentra la mayoría de la gente? ¿Por qué? Y ahí yo empiezo a especular. ¿Qué actividades se llevan a cabo en esta área?
Por ejemplo, acá cerca de donde yo vivo en San Bernardo, yo vivo cerca del Mall Plaza Sur. Cuando uno va más hacia el norte del Plaza Sur, ya hay una villa y después hay un terreno que está es vacío. No sé si se han dado cuenta si alguien ha transitado por acá. En ese terreno, en agosto y septiembre, se llena porque la gente eleva volantín. Se llena. Porque las características del terreno, uno, no hay tanto cable y dos, se forma una corriente de aire que es como ideal para elevar volantín. Eso es como una actividad que se desarrolla en el sitio. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué parte es usada para transitar? ¿Qué parte es usada para estar? ¿Por qué? ¿Hay lugares para estar? ¿En el sitio que yo estoy investigando es solo un sitio de tránsito o hay alguna plaza donde yo puedo detenerme? ¿Existen espacios íntimos? ¿Por qué? ¿Existen espacios monumentales? ¿Por qué? Por ejemplo, en Paine hay un sitio que conmemore algo, por ejemplo. Preguntas guías respecto a la secuencia y recorridos, cómo están hechas las calles. Por ejemplo, anticipa los límites de su espacio, su funcionamiento, cómo están estructuradas las calles, me permiten acceder más fácil o más difícil al lugar en donde estoy. ¿Hay una secuencia de recorrido o es dejado al azar? Piénselo. ¿Existen espacios de tránsito? ¿Cómo están definidos? ¿Hay vistas con diferentes profundidades? Es decir, en el sitio que estoy investigando, ¿hay algún tipo de mirador? Etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de un análisis de sitio que se enfoca más que nada en los recorridos de los distritos, ¿ya? Respecto a percepciones propias, respecto al sitio que ustedes están investigando, ¿qué elementos del sitio quisiera destacar? ¿A qué parte daría usted el frente? ¿De dónde quiere llegar? ¿Qué les pareció el sitio? ¿Les es agradable? ¿Les es desagradable? Y análisis antropométrico, que quiere decir con las actividades que se observan que llevan a cabo en el sitio. Pueden ser paseos, ventas, compras, descanso, todas estas juntas, etcétera, etcétera. Todo lo que les acabo de mostrar son preguntas que ustedes los van a guiar para hacer un análisis de sitio detallado, ¿ya? Cuando uno hace un análisis de sitio no responde a todas estas preguntas, son preguntas guía, ¿ya? Yo elijo las que más me van a servir y las que más me interesan, por supuesto. Aquí vemos, por ejemplo, unas láminas del análisis de un sitio en particular dividido en 4 aspectos fundamentales: topografía, vegetación, circulación y construcciones. ¿Ya? Muy bonita lámina. Este es el dibujo típico que se utiliza para hacer un análisis de un sitio, que quiero que lo vean bien detalladamente porque tiene que ver con lo que tienen que hacer. Es un muy bonito dibujo porque está detallado cómo se organiza el espacio que la persona que lo hizo eligió. Que como ustedes ya saben hacer planos de planta, no tendrían por qué tener alguna dificultad. Importante, en este tipo de dibujo no se detalla el interior de las cosas, se detalla el cómo está distribuido el espacio. Aquí hay otro ejemplo, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo también de dibujo y este es muy bonito porque te señala como especular respecto a la hora en el que está dibujado o que está proyectado, porque hace como una referencia a que dependiendo dónde está el sol, dónde va a proyectar la sombra los edificios más destacados del lugar. Ya, factor súper importante a la hora de construir. Actividad. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer una vez visto esto? Realizar un análisis de sitio. Para posteriormente proyectar una estructura arquitectónica. La primera parte de todo este proyecto, que es lo que ustedes tienen que hacer, es solo un análisis de sitio. Aquí es importante, el sitio puede ser real, virtual, y quizá ahí no puse muy bien la palabra virtual, porque más que virtual, puede ser un sitio ficticio, ¿ya? Detalles. Ustedes van a elegir un lugar que quieren investigar. Por ejemplo, San Bernardo, Santiago de Chile. Voy a utilizar una herramienta que es Google Maps para tener más acceso a información, o puedo elegir, por ejemplo, lugares que no existen en la vida real, que son lugares ficticios de algún libro, de alguna película, de algún videojuego, por ejemplo.
encontré en internet que había muchos información respecto a la región de Alola, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen detalles de cosas ¿qué es lo que yo encuentro en Alola? Dependiendo si estoy en Melemele o en Akala, etcétera, etcétera. Ustedes saben, los que han jugado Pokémon, que de repente las ciudades se caracterizan porque son algunas ciudades más comerciales, otras ciudades más rurales, etcétera, etcétera. Depende de lo que elija, yo voy a hacer un estudio, le estoy dando como Pokémon como un ejemplo, pero perfectamente podría ser Minecraft, perfectamente podría ser Harry Potter, no sé, ya le estoy dando ejemplos. Me tengo que tomar lo suficientemente en serio el lugar del que yo voy a investigar para hacer un análisis de sitio detallado, ¿ya? Que tiene que ver, por supuesto, con el dibujo. Encontré en internet, por ejemplo, que hacía muchas referencias al, al parecido de que tiene la isla Lola con la isla de Hawái. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí sería oportuno preguntarse si el volcán de Lola está activo, ¿por qué hay edificaciones si es sumamente peligroso? O piensen, por ejemplo, en Chile, en el Cinturón de Fuego, porque hay comunidades que edifican en lugares tan cercanos a zonas de riesgo, ¿ya? Entonces aquí también hay más detalles de las relaciones que hacen con lugares en Hawái reales con lugares ficticios, ¿ya? Entonces ustedes pueden, primero que todo, tienen que elegir el lugar que ustedes van a investigar. Para poder hacer análisis de sitio, eligiendo las preguntas que ustedes creen que van a ser más pertinentes. ¿Ya? Una vez que ustedes tengan elegido el lugar que van a hacer, realizan una investigación detallada con las preguntas guías que ustedes quieran elegir y toda esa investigación después la van a resumir en una lámina. Nosotros vimos también en las clases presenciales, alcanzamos a ver lo importante que era la lámina para presentar proyectos arquitectónicos. Entonces su lámina tiene que tener el análisis de sitio como título, el lugar, el año, la persona, por supuesto, que hizo esto, y tiene que hacer una presentación en su lámina de la investigación utilizando imágenes. Lo que es obligatorio en su lámina sí o sí es un dibujo de estas características, de los que les mostré acá, que tiene que ser realizado por ustedes, sí o sí, ¿ya? Cuando yo este dibujo lo hago a mano, después lo puedo escanear, le saco una foto y ahí yo lo puedo poner en mi presentación, ¿ya? Porque esa parte es obligatoria. Y después puedo poner una serie de elementos que los puedo encontrar de forma digital o puedo agregarlos yo a mano de lo que ustedes creen que sea necesario, información que yo necesite saber para su análisis de sitio. Entonces, la lámina que usted tiene que construir tiene que ir con imágenes, texto de investigación que van a dar respuesta a las preguntas que ustedes se hagan que son necesarias para investigar el sitio que ustedes eligieron. ¿Ya? El trabajo, el formato del trabajo perfectamente puede ser digital o a mano. Si lo quieren hacer a mano, ustedes pueden utilizar una hoja de blog de 1/4, dibujar ahí, hacer todo ahí, escribir ahí, no importa, pero tiene que ser un solo formato como se lo estoy mostrando. Si alguien quiere hacer formato digital, genial. Canva, PowerPoint, no es una presentación PowerPoint, es una lámina. Pero puedo usar PowerPoint o algún otro programa de edición para que ustedes puedan hacer su presentación, ¿ya? ¿De qué me va a servir todo esto? En el futuro este análisis servirá principalmente para detectar necesidades y a partir de estas necesidades posteriormente generar proyectos, pero nosotros no estamos en esta parte. Lo primero que hay que hacer es el análisis de sitio, ¿ya? Les voy a dar otro ejemplo y pongan atención. Algo que a mí me ayuda mucho como herramienta es el conocido Google Maps, que les voy a pedir que lo utilicen porque en realidad es una excelente herramienta. ¿Para qué me va a servir? Principalmente porque si a mí me interesa un sitio que yo no conozco, que no forma parte del territorio inmediato, yo puedo indagar por Google Maps. Ustedes saben que Google Maps tiene una herramienta satelital impresionante. Por ejemplo, yo me fui aquí a Tokio. Entonces me mostró, ustedes saben que por la opción ustedes pueden tener este tipo de mapa que me están mostrando hitos, me están mostrando avenidas, me están mostrando zonas verdes, ríos, agua,
tránsito de agua que hay en la ciudad y también me da una vista satelital. Entonces yo, por ejemplo, elijo el lugar, no voy a dibujar todo Tokio, por supuesto, pero mientras más me acerco, más limito mis opciones. Me acerco, entonces yo digo, ya, voy a hacer un análisis de sitio de este perímetro particular en Tokio. Entonces, obviamente construyo mi plano como el que les mostré de esto, y si yo quiero investigar en las actividades, en la vida, en cómo se estructuran las calles, ustedes saben que este monito maravilloso me va a llevar por vista satelital cómo se estructura la ciudad entre sus calles, que yo esto en verdad lo encuentro alucinante. Yo de repente hago estas cosas como para sapear lugares que no he tenido la suerte de conocer. Por ejemplo, cómo están, a ver, nos vamos a devolver un poco que estas cosas de calle. Por ejemplo, ciclovías, cómo están las señales en las calles. eh, Como todos estos elementos que me ayudan a percibir los espacios, ¿ya? Lo importante de estos chiquillos, es que ustedes no se limiten. Si hay un lugar que a ustedes les interesa, vayan. Por ejemplo, si me voy a Tocopilla, ahí Google me tira el mapa, entonces yo ahí empiezo a delimitar el espacio que me interesa. Entonces, mi análisis de sitio lo tengo que hacer a partir de lo que yo estoy viendo, realizo mi dibujo, hago las preguntas que me interesan indagar, y empiezo a estructurar mi presentación, ¿ya? Esta es la actividad. La idea es que ustedes se diviertan haciendo esto, que conozcan lugares haciendo de esto, que se cuestionen cómo están organizados los espacios haciendo esto. Eh, y que obviamente vayan desarrollando como un pensamiento crítico respecto, insisto, a la organización de los lugares, respecto a su entorno, respecto a cómo las actividades, por ejemplo, Tocopilla, mar, desierto, pobreza, cuáles son las actividades donde la gente puede trabajar, cuántos colegios hay en el lugar, si no hay tantos colegios, por qué no hay tantos colegios, empezar a cuestionarse cómo está estructurado como una localidad. ¿Ya? De esto se trata la actividad, chiquillos, del proyecto 2. Espero que se diviertan haciéndolo y ustedes saben que cualquier duda me pueden escribir.